Nació en un reino recién independizado. Se casó con un rey infiel. Fue reina de Inglaterra, pero nunca coronada. Y sin embargo dejó una marca imborrable. En la historia, en la política, y hasta en tu taza de té. Esta es la historia de Catalina de Braganza, la princesa portuguesa que viajó a una corte hostil, enfrentó humillaciones públicas, intrigas palaciegas, guerras y epidemias. Y aún así, resistió. En un mundo que no la quería, Catalina eligió permanecer. Porque ser reina no siempre es conquistar un trono, a veces, es no dejar que te lo arrebaten. Lisboa, 1638. Una niña nace en el Palacio Real de Ribeira, en un Portugal que aún tiembla bajo el yugo de la corona española. Su nombre, Catalina de Braganza. Su padre Juan IV, aún no es rey, pero es cabeza de la poderosa Casa de Braganza. Una familia decidida a recuperar la independencia de su tierra. 2 años después, el milagro ocurre. En 1640, el pueblo portugués se levanta contra Felipe IV de España, y Juan IV es proclamado rey. Portugal rompe las cadenas, y Catalina, aún niña, se convierte en hija de un nuevo reino libre. Pero la corona restaurada trae consigo enemigos, guerras y traiciones. Catalina crecerá en un entorno de alta tensión política, religioso fervor y una corte marcada por el catolicismo. Un mundo muy distinto del que años más tarde la esperará al norte. Mientras otras niñas juegan con muñecas, Catalina se forma como una ficha diplomática. Y su destino, como el de muchas princesas, no es el amor, sino el matrimonio político. La corte portuguesa sabe que necesita aliados poderosos. ¿Y qué mejor forma de sellar una alianza que ofrecer a una reina? Inglaterra, 1662. El país ha sobrevivido una guerra civil, la decapitación de un rey y una década sin monarquía. Ahora, con la restauración de Carlos II, Europa vuelve a mirar hacia Londres. Y Portugal, necesitado de aliados fuertes contra España, hace su jugada. Ofrece a su princesa más valiosa. Catalina de Braganza, 23 años, virgen, católica, educada. Y con una dote que haría temblar cualquier tesorería. 2 millones de coronas, la ciudad de Bombay, y el estratégico puerto de Tánger. Pero el verdadero precio no era el oro. Era su destino. Carlos II acepta encantado. No por amor, sino por estrategia. Él ya tiene amantes, como la famosa Barbara Palmer, y no tiene intención de cambiarlas por una reina devota y extranjera. Catalina llega a Inglaterra sin hablar inglés, en medio de un clima protestante y anticatólico. La reciben con desconfianza y burla. Su religión la convierte en sospechosa, su vestimenta en motivo de sátira, y su presencia en un obstáculo para el rey y su corte libertina. El día de su llegada, Carlos ni siquiera la recibe en persona. Aún así, el matrimonio se celebra. Carlos II cumple lo pactado, pero no se compromete emocionalmente. Catalina, por su parte, decide asumir su papel con dignidad. Se niega a ser coronada en una ceremonia protestante. Reza en secreto, viste con recato y trata de mantener la compostura en una corte llena de escándalos. Ya no está en Lisboa, está sola, entre enemigos. Y comienza a forjar su arma más poderosa, la paciencia. Catalina de Braganza no solo tiene que sobrevivir en una corte extranjera y anticatólica, también tiene que compartir a su esposo con media Inglaterra. Desde el principio, la reina enfrenta una humillación constante. Barbara Palmer, amante oficial de Carlos II, no solo permanece en la corte, sino que recibe un título nobiliario, riquezas y habitaciones contiguas a las del rey. Peor aún, Carlos exige que Catalina la acepte como dama de honor. La joven portuguesa, discreta pero digna, se niega rotundamente, y por un momento parece ganar. Carlos intenta alejar a su amante, pero no por mucho tiempo. Los escándalos no cesan. Carlos II tiene amantes de todos los rangos, actrices, cortesanas, damas de alcurnia. A algunas les construye casas, a otras, les da hijos. Catalina, en cambio, sufre múltiples abortos, no logra darle un heredero al trono. Y en una monarquía restaurada donde el linaje lo es todo, eso la pone al borde del repudio. Los enemigos de la reina ven su oportunidad. Algunos ministros y protestantes radicales piden su destitución.
alegan que su catolicismo amenaza al reino, que no ha cumplido su función como esposa, que es prescindible, y Carlos vacila. Pero Catalina no. En lugar de colapsar, la reina se mantiene firme. No llora en público. No responde a los insultos. No huye. Se aferra a su dignidad, y poco a poco, empieza a ganar respeto por una cualidad insólita en esa corte: su resistencia silenciosa. En 1678, una oscura tormenta se cierne sobre la corte inglesa. Un fanático llamado Titus Oates difunde un rumor. Asegura que hay un complot católico para asesinar al rey y reemplazarlo por un monarca papista. Es mentira. Pero la histeria pública no tarda en estallar. Comienza la llamada conspiración papista, una ola de paranoia que se extiende como pólvora, y en el centro de esa paranoia está Catalina de Braganza. Aunque nunca se mezcló en política ni conspiraciones, su fe católica la convierte en blanco inmediato. Titus Oates afirma sin pruebas que la reina misma planeó envenenar a Carlos II. La acusación es tan absurda como peligrosa. El Parlamento exige un juicio. Algunos gritan por su ejecución. Y Carlos, una vez más, guarda silencio. Catalina no clama su inocencia entre gritos. No ruega. No huye. Afirma con serenidad que es inocente. Y esta vez, la dignidad gana. El Parlamento se divide. Carlos II, quizás por remordimiento o cálculo político, se niega a firmar el decreto que habría destruido a su esposa. La reina se salva. Pero el daño ya está hecho. La conspiración papista termina con ejecuciones, exilios y miedo generalizado. Catalina sobrevive pero queda marcada como la reina sospechosa. Una extranjera tolerada pero nunca amada. Y aún así permanece. Catalina de Braganza no conquistó Inglaterra con ejércitos ni con herederos, lo hizo con algo más sutil y más duradero: la cultura. Desde su llegada, introdujo en la corte inglesa una serie de costumbres refinadas de la corte portuguesa: cerámica azul importada de China, moda con encajes delicados, música barroca lusa, lectura privada y traducción de literatura religiosa y filosófica. Y sobre todo, el té. En Portugal, el té era símbolo de estatus y refinamiento. Catalina lo consumía desde joven, y lo trajo consigo como parte esencial de su día a día. Las damas inglesas, primero burlonas, pronto comenzaron a imitarla. El ritual del té pasó de ser una curiosidad extranjera a convertirse en la nueva costumbre de las élites. En menos de una década, lo que comenzó como un hábito de una reina extranjera se transformó en un símbolo nacional británico. Además, Catalina fue mecenas de las artes, la música y la arquitectura. Protegió a músicos, traductores y hasta a algunos poetas. Aunque no tuvo poder político directo, su influencia blanda permeó los salones, las costumbres y los rituales de toda una era. Mientras otros reyes pasaban al olvido, Catalina dejaba una huella cultural imborrable. El 6 de febrero de 1685, Carlos II muere repentinamente. En su lecho de muerte, llama a Catalina. Se disculpa. Le pide perdón por las humillaciones, los desprecios y los años de silencio. Y, en un gesto final de humanidad, le besa la mano. Catalina, viuda a los 46 años, permanece en Inglaterra. No regresa inmediatamente a Portugal. Sigue llamándose la reina, aunque ya no tiene corona. Su viudez, lejos de ser retiro pasivo, se convierte en una etapa de prudente influencia. Vive en Somerset House, donde mantiene una corte católica discreta pero activa. Recibe artistas, mantiene vínculos con embajadas portuguesas, y cuida de su imagen con la misma sobriedad con la que vivió su reinado. Años después, tras conflictos con el nuevo rey Guillermo III, y el aumento de la hostilidad contra los católicos, Catalina decide regresar a Lisboa. Llega en 1693, a los 54 años, pero ya no es la misma princesa que partió. Ahora es una mujer curtida por la traición, el exilio, el amor no correspondido y la fortaleza silenciosa. En Portugal, no es una figura de poder, pero sí de respeto. Su hermano, Pedro II, le asigna un palacio y le rinde los honores debidos. Durante sus últimos años, se dedica a la caridad, a la fe, y a reconstruir su identidad, lejos de los escándalos ingleses.
Catalina de Braganza muere en 1705. Nunca fue madre. Nunca fue amada por el pueblo inglés. Pero fue reina hasta el final. Y sin proponérselo, se convirtió en una figura cultural clave en la historia de Inglaterra, en un símbolo de diplomacia, y en la mujer que llevó el té al corazón de un imperio. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartir el video con alguien que ame la historia tanto como tú. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías a Catalina de Braganza? ¿Qué opinas de su legado? Suscríbete para descubrir a más mujeres extraordinarias que la historia casi olvida, porque ella fue primero.